quiero invitarle a tomar sus Biblias, a ustedes, ¿ya? Quiero invitarles, ¿cierto?, que vayan al libro de Nehemías. Vamos allá, me quedé picado con Nehemías, porque no lo alcanzamos a terminar. Nos faltaron algunos capítulos. Llegamos hasta el capítulo 9 de la escuela dominical con los adultos estudiando este libro. ¿Ah? 9, no, pues hasta el 10. Hasta el 10 llegamos. Nos quedamos ahí parados en el 10. Y nos quedaron 3 capítulos, el 11, 12 y 13. Pero llegará el momento que tenemos que estudiarlo, ¿ya? Pero hoy día quiero compartir con ustedes quiero compartir de Nehemías algo importante, ¿ya? Así que vamos al capítulo 13, ¿ya? Capítulo 13. Es un capítulo largo, pero nos permite leerlo hoy día, pues leámoslo, animémonos, ¿ya? Dejen tomar la hora para que no me reten después, porque me retan después, ¿ya? Ya. ¿Ya están ahí en Nehemías 13? Ya. Dice así. Dice, aquel día se leyó el libro de Moisés. Oyéndolo el pueblo fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho decir por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones que los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que atraían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén.
Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadid ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reiní con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey de todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote de Asir, era yerno de Zambalat Oromita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Aquí hay tres promesas, ¿ya? Tres promesas que tienen que ver con el pacto de los hombres a Dios. Con el pacto de los hombres a Dios. Cuando leemos Nehemías, pareciera, ¿cierto? Que Nehemías, ¿cierto? Está escribiendo desde un principio hasta un final. Pero este capítulo es un capítulo que Nehemías, ¿cierto? No necesariamente es el final de la historia del pueblo de Israel, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Dios va a terminar de registrar la historia, ¿cierto?, de Israel, y lo va a hacer, ¿cierto?, de manera profética más adelante, pero en esta oportunidad él está hablando y está recordándole a ellos que en su vida nosotros, y usted puede leer el capítulo 10, 11 y 12, se va a dar cuenta, que nosotros vivimos de acuerdo a la promesa de Dios. Pero también nosotros debemos aprender, ¿cierto?, a prometer a Dios. Es verdad que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo que no debemos hacer promesas que nos vamos a cumplir. Pero eso no nos excusa a nosotros como creyentes de hacer promesas. ¿eh? De hacer promesas. Además, quizás
Cuando hablamos de esta promesa, estamos hablando de hacer nuestro pacto con Dios, un pacto de un compromiso de fidelidad, de ser fiel a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros? Dios pedía esto de Israel. Dios también lo pide de nosotros, su iglesia. Para eso quiero recordarles a ustedes que Nehemías, ¿cierto? Cuando llega aquí y hace un resumen, antes de entrarnos a estas promesas que quiero que veamos juntos, brevemente, no voy a tomar mucho tiempo para esto, pero quiero invitarles que vayan al capítulo 10, ¿cierto? De Nehemías. Verso 28-29. Él está construyendo una lista aquí de muchas personas, cabezas de familia. Pero recuerde que él venía en el capítulo 9 haciendo un pacto, ¿cierto? Un pacto con la nación de Israel. Y dice en el verso 38, antes de leer 10, 28 y 29, en el verso 38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. ¿Ah? Mire, ellos no solamente hicieron una fiel promesa, sino dice que también la escribieron y dice, fue firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos hicieron una fiel promesa, la escribieron, la pusieron por escrito y la firmaron. ¿Ah? La firmaron. Porque sin duda que cuando ponemos la firma en una promesa o en un compromiso, es mucho más serio. Se hace más serio. Se hace más, somos más responsables de esto. Por lo tanto, ¿cierto? Dice, nosotros hacemos fiel promesa, ¿cierto? Fiel promesa y la escribimos y la firmamos. Verso, capítulo 10, verso 28 y 29. Veamos, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, su comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. ¿Ah? Nuestro Señor. Mire, esto es lo que estaban firmando, esto es lo que escribieron, esto es lo que hicieron, promesa fiel. ¿Ah? Promesa fiel. Volvamos al capítulo 13. La primera promesa, ¿cierto? Es la promesa de separación. ¿Ah? ¿Sabe? Es importante, ¿cierto? Que cuando queremos comprometernos con Dios, nosotros necesitamos hacer una promesa de separación. Y decir, ¿cierto? Nosotros, y es muy importante, ¿cierto? Que lo recordemos, porque dice que debemos recordar, ¿cierto? Esto, que nosotros vamos a guardar
los estatutos, los decretos, ¿cierto? Vamos a guardar la palabra de Dios. Hoy día nosotros a veces nos cuesta mucho separar nuestra vida para Dios del mundo. Porque el mundo es contaminante, el mundo contamina. El mundo muchas veces, ¿cierto?, no atrapa. ¿Sabes que el mundo ha sido tan peligroso? Porque incluso Pablo, cuando habla del mundo, dice que el mundo se ha introducido a veces incluso hasta en las iglesias. Porque a veces hacemos tantas cosas y debemos, cuando pensamos en esta promesa de separación, debemos revisar nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos permitido del mundo entrar a nuestra vida? Recuerde que Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y a veces nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones están más llenos del mundo que de Dios mismo. Obstaculizan nuestro compromiso con estar en la palabra. Son un obstáculo para nuestra vida de oración. Y a veces estamos más llenos de eso, del mundo. ¿Ah? Del mundo para poder, ¿cierto? Y vamos mezclando cosas. Mire, Nehemías, cuando enfrenta este problema, él toma una determinación muy dura, muy dura. Cuando él habla de separación, él toma una decisión muy dura. Y dice en el versículo 1, mire, del capítulo 13, vuelva a leerlo. Dice que ahí se halló escrito en el libro que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ellos nunca debían mezclarse con los amonitas y los moabitas. ¿Por qué? Porque los moabitas y los amonitas, ¿cierto?, se habían portado mal con ellos. Le habían negado el paso a la tierra prometida. Ellos habían sido un obstáculo para que ellos fueran a la tierra prometida. De hecho, contrataron a un profeta, al profeta de Balaam, para poder maldecirlos, ¿ah?, a ellos, a los judíos. ¿Y cómo ellos no debían olvidar esto? Aún no solamente a los amonitas, ¿cierto?, y a los moabitas no solamente debían mezclarse con nadie. Dice que Nehemías incluso hizo, mire, parece un poco brutal, ¿cierto? Pero dice que algunos los golpeó y le arrancó el cabello. ¿Ah? Los mechoneó, bien mechoneado, y llegó a sacarle el pelo. Dice que él incluso deshizo matrimonios. ¿Ah? Que repudiaran a sus mujeres. Les prohibió, dijo, bueno, ya, ustedes tienen hijos, han tenido hijos, pero no van a permitir que estos hijos jamás se mezclen nuevamente. ¿Ah? Seriamente les dijo no, y fue muy duro, determinante. Y les dijo, ustedes han hecho una promesa fiel, y esa promesa tiene que ser una promesa de separación. Oiga, recuerde que él mismo recuerda que, y vaya al verso, ¿cierto? Hay que recordarlo, para que no nos olvidemos, verso 23. ¿Ya? En adelante. Mire, ahí dice que en el verso 25, si usted lee del 23 en adelante, pero en el verso 25 dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y le arranqué los cabellos,
¿ah? Y les hice jurar una promesa de separación, que no darían sus hijas o sus hijos. ¿Ah? Aún más él recuerda, ¿cierto? Y dice, ¿se acuerdan ustedes del hijo de Joiada, el hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanbalat, el Horonita, que era un árabe que, recuerden, siempre con Nehemías presentó oposición y presentó oposición no solo con Nehemías, con el pueblo también. No quería que construyeran los muros, no quería, ¿cierto?, que levantaran sus casas, que se construyera el templo de nuevo. De hecho, en algún momento quiso engañar a Nehemías y hacer una alianza para que se unieran, ¿cierto? Pero para engañarlo, solo para engañarlo. Y dice que más encima había hecho que uno, ¿cierto? Dice el verso 28, acuérdate de ellos, Dios mío, contra ellos, porque dice que ellos construyeron, ¿cierto?, en el templo una cámara, porque él se había unido, ¿cierto?, y había hecho pacto con el sacerdocio, casando, ¿cierto?, a una de sus nietas, con Eliasib, ¿cierto?, una de sus nietas, con uno de los hijos, ¿cierto?, de este hombre Sanbalat, y que habían construido una cámara, un departamentito, lo habían construido en el templo. ¿Ah? Y dice que Nehemías tomó los muebles, desarmó el departamento, tomó los muebles, los tiró para afuera, porque era, ¿cierto?, era el lugar, ¿cierto?, que le correspondía, donde guardaban las ofrendas incluso. ¿Ah? Tiró todo para la calle y dijo, no, bien duro. Dice, Reiní, bien, bien, dijo, todo fuera. Todo fuera. Porque nosotros hemos hecho una fiel promesa, la hemos escrito, la hemos firmado, de que vamos a estar separados del mundo. Vamos a estar separados de todo aquello que nos pueda contaminar. La iglesia, los creyentes, nunca deben hacer alianza con el mundo. Dios nos quiere eso. ¿Sabe que Nehemías da un ejemplo? Y da la razón por qué. ¿Por qué? Y nosotros que somos necios, duros de corazón, debemos analizar este ejemplo. Porque él dice en el verso, vaya usted ya, verso 26, dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Por no mantener la distancia, la separación, mantenerse separado del mundo. Dice, eso está diciendo Nehemías. ¿No pecó Salomón por esto? Porque dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Era sabio, inteligente. Él dice que era amado por Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él. Dice, ¿le hicieron pecar las mujeres? ¿Qué? Las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras o haciendo alianza con el mundo, mezclándonos. Nosotros debemos hacer una fiel promesa de separación. De separación. No podemos hacer alianza. Cuando digo esto, hermano, nosotros no debemos hablar como el mundo habla. Nosotros no debemos pensar como el mundo piensa. Nosotros no debemos actuar como el mundo actúa. Nuestro vivir,
Nuestra vida debe ser Cristo. Nuestra vida debe ser apartado de lo malo. ¿Ah? ¿Sabes? La palabra nos advierte y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Su palabra nos revela lo que es bueno, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Debemos ser separados. No permita que nada contamine su corazón. No permita que nada contamine su mente. No permita que nada contamine su vida. No permita que nada contamine su relación con Dios, que debe ser pura y santa. Pura y santa. Porque sabe, así como ellos firmaron una promesa de separación, también firmaron una promesa de guardar el día sábado, de guardar el día del reposo. En otras palabras, de guardar como cosa sagrada el tiempo que le pertenece a Dios. Hoy día no tenemos tiempo para nada. Incluso los creyentes a veces llegamos al punto de decir que no tenemos tiempo para Dios. No, hermanos, no, hermanos. El tiempo es de Dios y Dios exige de nosotros un tiempo. Recuerden que para el judío el día sábado era el día de reposo, el día que debían guardar, donde no debían hacer nada. ¿Ah? No debían hacer nada. Bueno, nosotros la iglesia tenemos el día del Señor, que es el día domingo, el primer día de la semana, porque la iglesia primitiva guardaba ese día, el primer día de la semana. Ahí se reunían y se juntaban, celebraban la cena. ¿Sabe? Nosotros también debemos recordar esa promesa y debemos hacer una promesa y escribirla y firmarla y recordarla, que Dios también nos pide que debemos tener tiempo, debemos administrar nuestro tiempo y que hay tiempo en el cual debemos servir al Señor, debemos congregarnos. Hay tiempo que le pertenece a Dios y debemos leer la palabra, debemos orar, debemos compartir con otros en comunión. ¿Sabes? Dice que Nehemías, aquí fue duro otra vez. Mire lo que dice el verso 10. Verso 10 en adelante. Hasta el verso 14. Encontré, perdón, 15, no 10, 15. Verso 15 en adelante. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Mire dónde estaban ellos. Y también de uvas, de higo y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, porque dice que comercializaban. Incluso el día de reposo dice que Nehemías venían los comerciantes a vender y ellos hacían el trueque y compraban y ellos también vendían. Recuerden que los judíos eran comerciantes hasta los huesos. ¿Ah? Y hacían su negocio. Y dice, en el día de reposo. Y Nehemías dice, no, tenemos una promesa. Y la promesa es que debemos guardar ese tiempo. Debemos guardar ese día. Y dice que él prohibió también. Prohibió y tomó una determinación drástica. ¿Sabe cuál fue? Que cerró las puertas de la ciudad. Y no dejó entrar más a los comerciantes en el día de reposo. Y dice que algunos porfiaban, porque los comerciantes son porfiados, po. Lo echan y se cambian o sí, o vuelven. Y dice que volvían a las puertas. Y aunque las puertas estaban cerradas, se instalaban ahí afuera de las puertas para seguir vendiendo.
Y sin duda que habían algunos judíos que se morían de ganas por salir a comprar y a vender. Porque como les dije, eran comerciantes hasta los huesos. Pero dice que Nehemías puso guardias y les prohibió. ¿Ah? Y dice que echó a los comerciantes y dice que no fue una vez, no fue solamente un día de reposo, fue varios días y él lo ahuyentaba. Dice hasta que logró que no vinieran más, que entendieron y dijeron, no, ya, no podemos ir los domingos, perdón, no podemos ir los sábados, vamos a puro perder el tiempo si ese Nehemías no nos deja vender, no nos deja hacer negocios. Y no solamente a ellos, sino también a los judíos que estaban adentro. Les dijo, ustedes no pueden. ¿Ah? No pueden. ¿Ah? No pueden actuar de esa manera. Dice en el verso 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día del reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Porque también, ¿cierto? Tenía que cuidar a los judíos. Hermanos, es muy importante el tiempo y debe ser una promesa el que nosotros nos congreguemos, el que nosotros estemos aquí. ¿Verdad que estamos de nuestras casas? Pero, ¿sabes? Siempre debe ser con atención, debe ser con dedicación, debe ser con todo nuestro corazón y nuestra entrega. Decir, este es el tiempo que a Dios le pertenece. Este es el tiempo de Dios. Dios reclama de su tiempo. Dios quiere. Por eso Él dice que no debemos dejar de congregarnos. Él quiere que aprovechemos bien el tiempo. Debemos recordar. Recuerde que ellos escribieron esta promesa, hicieron la fiel promesa, la escribieron y la firmaron. Dijeron, nosotros nos vamos a separar del mundo, nosotros vamos a guardar el día de reposo, el tiempo que a Dios le pertenece. Nosotros debemos aprender de ello, a guardar este tiempo. Este tiempo debe ser el tiempo que a Dios le pertenece. Nunca debe haber una excusa para leer y escuchar la palabra de Dios. Nunca debe haber una excusa para orar, para estar en las cosas de Dios. Debemos ser como Marta. El tiempo de Dios debe hacernos desechar todo afán y volvernos como María. Escoger siempre la buena parte, que es escuchar y es darle el tiempo que a Dios le corresponde, que Él merece, del cual Él es digno. Es el tiempo que debemos dar a Dios. Finalmente, ahora sí voy al verso 10 del capítulo 13. Vayan allá. Dice que también ellos dijeron, vamos a hacer fiel promesa, vamos a escribirla, la vamos a firmar, y dijeron, es la promesa de nuestro apoyo. Dice verso 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc,
y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos, nuestra promesa es de sostener la obra de Dios. Debemos sostener la obra de Dios y debemos cumplir. ¿Ah? Debemos cumplir con nuestra ofrenda, debemos cumplir con nuestros diezmos, debemos cumplir con nuestra promesa misionera. Nosotros hemos hecho fiel promesa. Dijimos al principio que nosotros vivimos de acuerdo a la promesa de Dios. Y sabe, yo he escuchado de todos ustedes que Dios jamás ha fallado su promesa con usted. Que usted ha dado gracias, que usted ha dicho, el Señor ha sido fiel conmigo, me ha dado más. Yo les compartía que había una hermana que me decía, no, pastor, no traigan más, ya no tengo dónde guardar. No me cae en ningún lado. No, si estamos bien, pastor, no se preocupe. He hablado con algunos, le he preguntado, ¿tiene necesidad? ¿Tenemos algo para compartir? Bueno, algunos hemos ido directamente y le hemos dejado lo que ustedes han traído y han compartido. Pero a otros preguntando si hay alguna necesidad para suplirla. No, pastor, no se preocupe, estamos bien. Dios ha sido muy bueno, nada nos ha faltado. Hermanos, Dios es fiel en su promesa de sostenernos, de sustentarnos. Ninguno de nosotros puede quejarse. Yo no puedo quejarme. Dios ha sido inmensamente fiel. Pero sabe, nosotros debemos cumplir nuestras promesas. Y tenemos una promesa de sostener la obra de Dios. Hay necesidades. Y Dios las ha suplido a través de sus promesas con nosotros, para que nosotros también podamos suplirlas. Y sabe, debemos reconocer lo que Dios nos ha dado. Porque nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que tenemos está en nuestras manos. ¿Sabe? Hablaba con una hermana, compartíamos y me decía en el tiempo de compartir, pastor, escuché que cuando nacimos no traemos nada, venimos desnudos. Y en esta pandemia, una de las cosas que hemos aprendido, ¿cierto? Que incluso cuando nos morimos no podemos llevarnos nada. A veces ni la ropa que queríamos, porque nos han echado, a los que han fallecido, lo han echado en una bolsa plástica y lo han puesto en el cajón, sin nada, porque no traemos nada cuando nacemos y cuando nos vamos de este mundo tampoco nos podemos llevar nada. Pero sabe, a veces nos pasamos toda la vida, entre que nacemos y morimos, nos pasamos toda la vida peleando por guardar, por amontonar, por atesorar, cuando no nos vamos a llevar nada. Y a veces los que aprovechan no consideran cuánto nos costó y lo derrochan y lo gastan como sin darle la importancia que para nosotros tuvo en todos los años que luchamos y nos desgastamos y nos cansamos y le robamos el tiempo a Dios y dejamos de ser fieles y actuamos como el mundo y nos comportamos como el mundo y no dejamos de cumplir y apoyar la obra de Dios.
Hermanos, debemos retomar nuestra promesa con Dios. Quiero terminar con este verso, el capítulo 9, verso 38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Sabe? El capítulo 13 es un resumen de todo lo que el pueblo había vivido y de lo bueno que Dios había sido. Y dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y la firmamos. ¿Ah? Y prometemos separarnos del mundo. Prometemos guardar el tiempo de Dios, el día de reposo. Prometemos sustentar y bendecir la obra de Dios. Bendecir la obra de Dios. Hermanos, Dios nos ayude a ser fieles. Dios nos ayude a cumplir la promesa que debe estar escrita y firmada en nuestros corazones para el Dios fiel que cumple